Continuando con el proceso de aprendizaje en relación a la paniculopatía de hematofibra esclerótica. Esta enfermedad, como cualquier otra alteración médica, igualmente describe un cuadro anatomopatológico. Dentro de este cuadro anatomopatológico vamos a describir específicamente 4 estadios que corresponden a la evolución natural de la enfermedad. En primer lugar, el estadio edematoso. En general, es corto y se inicia con una estasis venolinfática. Los vasos se dilatan y lo que sucede es un desequilibrio, una pérdida del equilibrio hemodinámico, lo que conlleva a que se acumule mayor cantidad de agua y elementos provenientes del área intravascular a nivel de la matriz extracelular. Generalmente los signos producidos por esto son muy difíciles de denotar desde el punto de vista observacional a la inspección o palpación y tienen que ver básicamente con una ligera pérdida de la elasticidad cutánea. Hay que tomar en cuenta que es una fase absolutamente reversible. El estadio edematoso se caracteriza por ser subclínico y vamos a observar a nivel de la lámina histológica un estasis venolinfático con aumento de la permeabilidad vascular. Asimismo, lipoedema, microaneurisma y anisopoiquilocitosis adipositaria. Como ustedes ven en la fotografía, casi es inobservable, es decir, que la paciente pareciese que no tuviese ninguna alteración a nivel de toda la estructura tegumentaria y por lo tanto se considera subclínica. Desde el punto de vista histológico, lo que se va a denotar fundamentalmente entonces fue lo mencionado anteriormente, sin que existan grandes cambios a nivel ni de la celularidad ni del tejido intersticial. El segundo estadio es el edemato fibroso. En él, la estasis persiste, sigue el desequilibrio hemodinámico y entonces comienza el proceso de hiperpolimerización y de cambio de la estructura de los mucopolisacáridos, los cuales aumentan la viscosidad de la matriz extracelular y con ello la irrupción en relación a los intercambios celulares y vasculares. También vamos a observar a nivel de la lámina básicamente una transformación con hipertrofia e hiperplasia de las fibras que rodean los adipocitos a nivel del tejido celular subcutáneo superficial. Sigue disminuyendo, en este caso, la elasticidad cutánea e igualmente es una fase reversible. En el estadio edemato fibroso vamos a ver un daño en la pared endotelial con ruptura de capilares. Va a haber una hiperplasia e hipertrofia de todas esas fibras que rodean las celdillas adiposas del tejido celular subcutáneo superficial. Se pueden observar microhemorragias, dilataciones vasculares y desde el punto de vista clínico podemos ver un aumento de la pastosidad. Si ustedes ven en la fotografía, igualmente no se observan signos importantes del cuadro paniculopático y por lo tanto igualmente podría pasar por una acción subclínica. Sin embargo, si nosotros procediésemos a maniobras palpatorias, vamos a poner de manifiesto las escabrosidades y las alteraciones que se han de producir si sigue evolucionando este cuadro patológico. A nivel de la lámina histológica se observa entonces las alteraciones antes mencionadas, donde esta red fibrilar no solo tiende a comprimir el tejido adiposo, sino también el aparato microvascular. En el tercer estadio, llamado fibroesclerótico, vamos a observar que las fibras se hacen mucho más gruesas y hay una degeneración del colágeno. Las trabéculas interlobulares entonces encierran esos alvéolos o esas celdillas de adipocitos llenos y del edema producido, del líquido producido, y eso es lo que va a dar origen entonces a esos signos importantes de escabrosidad en la superficie cutánea.
A la palpación profunda, uno puede observar inclusive la presencia de micronodulaciones que, como veremos más adelante, tendrán una sensación de fina granula. En este estadio, el fibroesclerótico, vamos a ver el aumento de los mucopolisacáridos, va a haber una diferenciación degenerativa de la red fibrilar formando esas trabéculas que tienen dentro de sí una gran cantidad de adipocitos, constituyendo básicamente micronodulaciones. Se pueden observar también microaneurismas y hemorragias y desde el punto de vista ya del examen semiológico va a aparecer la piel de naranja, es decir, las escabrosidades generalizadas sobre la piel que son evidentes sin necesidad de que la paciente haga ninguna acción dinámica muscular y sin necesidad de que nosotros hagamos maniobras de palpación. Asimismo, sigue existiendo una disminución de la elasticidad. A nivel de la lámina histológica, como ustedes pueden ver aquí, hay una constitución del micronódulo. Recuerden que ese micronódulo va a estar fijado hacia arriba en la dermis y hacia abajo en la fascia adiposa. Y en el momento de hacer tracción, entonces produce esa inflexión sobre la piel que, aunada a las fuerzas opositoras del crecimiento adipositario si existe o del edema que se está produciendo a nivel del tejido, constituyen entonces la típica aparición de lo que el común tiende a llamar piel de naranja. Por último, el estadio 4, estadio esclerótico, es noduloso. En este caso hay una destrucción de lo que es la arquitectura histológica normal a nivel del tejido adiposo superficial. Muchas micronodulaciones pueden unirse en un conglomerado fibroesclerótico y constituir macronódulos que inclusive pueden ser visibles. Se produce entonces compresión no solo de las células, sino también de terminales nerviosas y del aparato linfático. Y en esta fase podemos hablar de una irreversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la fase 3, hasta el estadio 3, nosotros podemos, bajo una terapéutica adecuada, poder tratar a la paciente y que vaya regresando a estadios más subclínicos. Sin embargo, cuando una paciente llega a un estadio esclerótico, sus cambios histológicos son de manera permanente. Aunque nosotros podamos lograr una mejoría estética bajo la acción médica, clínica, con ayuda de la acción médico-quirúrgica, no va a sufrir cambios la alteración histológica que se ha instaurado. Y por ello, entonces, hablamos de un cuadro irreversible. En este estadio hay una desaparición de la estructura lobular del tejido adiposo. Hay una formación de cápsulas con nódulos grandes. Inclusive estos nódulos son palpables ya de manera muy fácil, inclusive pueden ser visibles. Hay un espesamiento y un aumento de las fibras de colágeno que se tornan fusinófilas y hay un adelgazamiento de la epidermis, inclusive con aparición de telangiectasia, y puede inclusive acompañarse de la aparición de estrías como consecuencia del trastorno que ocurre a nivel del tejido conectivo y la ruptura que pueden sufrir sus fibras. La piel clínicamente va a estar acolchonada, hipoelástica, hipotérmica, marmórea, es decir, ya hay cambios a nivel de lo que es la estructura conformacional externa, mucho más importante y mucho más dramático, como ustedes ven en la fotografía. Aunque esto es más o menos un cuadro bastante importante, a veces podemos ver cuadros un poco menos importantes que el que vemos a nivel de la imagen, pero que aún así representan un estadio esclerótico. Como ustedes ven en la lámina histológica hay una destrucción de todo lo que es la arquitectura histológica del tejido celular subcutáneo superficial. Y eso es lo que convierte a este proceso ya en sus etapas finales en un proceso desde el punto de vista de anatomía patológica irreparable. Hemos estudiado entonces la etiología, la patogenia y la anatomía patológica envuelta en el cuadro paniculopático. Con fines académicos, siempre en medicina buscamos establecer clasificaciones para poder estudiar una enfermedad.
Nosotros tenemos entonces que desde el punto de vista de estadio anatomopatológico, ciertamente un examen histológico sería el diagnóstico, cosa que a veces no es tan fácil de realizar. Y vamos a ver en adelante cómo a nivel de diagnóstico podemos valernos de ciertos instrumentos y equipos especiales para poder diagnosticar ese estadio. Sin embargo, desde el punto de vista semiológico, la presencia o no de forma, digamos, espontánea de las escabrosidades, de las indeflexiones de la piel, de las nodulaciones, de las micronodulaciones, nos pueden orientar hacia el estadio en el cual se puede encontrar la paciente. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, nosotros podemos entonces dividir el cuadro de paniculopatía edemato-fibroesclerótica en 4 tipos. Y estos 4 tipos van a estar, digamos, dirigidos hacia el estudio de la estructura morfológica que demuestra la mujer en el examen clínico. En primer lugar, podemos hablar de celulitis adiposa. Como su nombre lo dice, celulitis adiposa. Adiposa, lo más importante es el adipocito. Nos habla específicamente de una hipertrofia del tejido adiposo, de un aumento de volumen, de grasa, de gordura. Es decir, es una celulitis que puede aparecer en cualquier periodo de la edad de la mujer a partir de su menarca, que se caracteriza por tener cúmulos de grasa o adiposidades localizadas que pueden alterar el glúteo, el área trocanteria, la cara interna de la rodilla o inclusive el muslo en general. La preponderancia es el exceso de volumen graso. Asimismo, podemos observar escabrosidades profundas y numerosas, y es una celulitis no dolorosa. Tal como vemos en esta imagen, lo más importante que tiene la paciente es adiposidad y la presencia de escabrosidades. Es una celulitis adiposa. Luego tenemos la celulitis infiltrativa o edematosa. Normalmente aparece después de los 30 o 40 años de edad. Afecta al miembro inferior completo, es decir, el muslo y la pierna, inclusive hasta los tobillos. ¿Qué ocurre acá? Un problema de insuficiencia venolinfática fundamental, que conlleva a una gran retención hídrica, y esta gran retención hídrica es la que produce la deformación del miembro inferior, donde inclusive a veces el diámetro del muslo, la rodilla y la pantorrilla son casi iguales, viéndose inclusive un gran edema a nivel del área maleolar. Esto ha llevado a que este cuadro de celulitis infiltrativa se denomine como pierna en columna o pierna en bota. Es característica de este tipo de celulitis el ver escabrosidades, pero ya no de tipo redondeada como cráteres, sino más bien alargadas a nivel del tejido y de la superficie cutánea. Asimismo, es frecuente que esta paciente demuestre signos de insuficiencia venosa, como son telangiectasias, varículas, estallidos de cohete, arañas vasculares e inclusive varices. Es así como en el caso que vemos en la fotografía. Fíjense que el diámetro del muslo y la pierna son casi iguales, el tobillo está bastante inflamado, vemos una pierna que es mucho más rectificada en todo, o sea, un miembro inferior que se va rectificando, y las escabrosidades particularmente son de forma alargada y no de forma crateriforme, como en el caso de una celulitis de tipo adiposa, como lo que vimos anteriormente, o como lo que vamos a ver a continuación, una celulitis de tipo fibrosa. La celulitis fibrosa entonces aparece en la adolescencia, aparece con la menarca, aparece en la segunda década de la vida.
Afecta principalmente el área trocanteria y a veces un poco el glúteo. Se caracteriza porque no hay un incremento adipositario, no hay un incremento de volumen, quizá ligeramente, algo muy chico, en el área trocanteria como tal. Por eso a veces se dice que tiene una imagen en dromedario. ¿Por qué? Porque baja la cintura y hace un blup, un abultamiento chiquitito en esta área como una joroba de dromedario, pero pequeña. ¿Cuál es la característica más importante de este tipo de celulitis? Que los tejidos no se desplazan y que hay una presencia importante de escabrosidades a nivel de la superficie cutánea. ¿Por qué? Porque el problema más importante en esta paciente es la acción fibrosa, es esa actividad fibroesclerótica sobre el tejido. Normalmente las pacientes son normopeso o tienen un índice de masa corporal que habla básicamente de un sobrepeso ligero. Lo vemos en el caso de esta fotografía, donde fíjense que hay un cúmulo muy pequeño de grasa en el área trocanteria y lo que más tendemos a observar entonces es la expresión de escabrosidades sobre la superficie cutánea. Por último, está la celulitis hipotónica, blanda o flácida. Aparece normalmente después de la cuarta década de la vida. Es, digamos, una evolución ya hacia un estado de flacidez cutánea. Normalmente puede estar afectando el área trocanteria, la cara interna del muslo y los glúteos. Las escabrosidades en realidad son poco profundas o no existen. A veces uno ve una irregularidad en la piel, pero que si usted la tensa ligeramente, desaparecen inmediatamente porque esas flexiones se están constituyendo más por un proceso de flacidez cutánea que por un proceso fibroesclerótico que conlleva la conformación de la escabrosidad. En este caso, es una celulitis no dolorosa y puede estar acompañada de estrías. Tal como vemos en la fotografía, entonces, es una paciente que puede haber evolucionado de una celulitis infiltrativa, adiposa o fibrosa y que lo que va teniendo es una destrucción importante a nivel de todo lo que son sus elementos de sostén cutáneo, desarrollándose en ella una gran pérdida de la elasticidad con una aparición de flacidez a nivel del tejido.